imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En el foro permanente sobre la nueva ley de amparo, los aspectos más importantes, las desventajas, las ventajas de esta nueva ley de amparo, el nuevo amparo de los derechos humanos, la nueva ley de amparo al desnudo, la nueva ley de amparo a disposición de ustedes, queridos y distinguidos estudiantes, ciudadanos y ciudadanas de toda la República, la nueva ley de amparo a su disposición. ¿Qué es la nueva ley de amparo? ¿Cuál la importancia y la trascendencia, la relevancia de esta nueva ley de amparo que inaugura una nueva época en la praxis y en la técnica del juicio constitucional, ahora de derechos humanos, ya no solamente de garantías? En este foro sobre la nueva ley de amparo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a este foro en todo el planeta, a todos los países del mundo y especialmente en la República Mexicana, a todas las entidades, a los diversos estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus universidades. Saludos a los estudiantes de las universidades de todo el país, a las escuelas y facultades de Derecho, a todas las comunidades y ciudadanos que nos estén viendo. Gracias. Esperemos que sea de su utilidad
este foro sobre la nueva ley de amparo, y para ello contamos con la destacada presencia de 3 grandes tratadistas, conocedores expertos de este tema. El licenciado Horacio Velázquez Martínez, destacado jurista mexicano, experto en amparo y en derechos humanos y gran litigante. También está, gracias licenciado por su presencia, gracias. También está con nosotros el destacado defensor, luchador, promotor de los derechos humanos en México, el famoso doctor Trinidad Bobadilla Carmona, fundador de la APIMAC, fundador de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana, con registro vigente en el Instituto Federal Electoral y presidente del Consejo de Honor y Justicia de esta agrupación. Gracias, doctor, muy amable, por su participación en este foro permanente sobre nueva ley de amparo, invitándoles a todos que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus correos, que nos manden sus opiniones, sus comentarios sobre esta nueva ley de amparo, y desde luego también nos manden sus solicitudes de participación a los correos plataformaconstitucionalista@yahoo.com.mx, foro nueva ley de amparo @yahoo.com.mx, foro nueva ley amparo @yahoo.com.mx, y con la participación del licenciado, también destacado jurista mexicano, don Juan Hernández, y el presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, Roberto Villaseñor Aceves. Este día damos nuevamente cauce a otra etapa más de este foro permanente sobre nueva ley de amparo, sus ventajas, sus desventajas, e invitándoles a todos para que participen en el amparo a todos los necesitados de empleo, de vivienda, de salud, a todos los necesitados de que en México se cumplan con los derechos humanos en base a la nueva ley de amparo. Le damos la palabra al licenciado Horacio Velázquez Martínez, quien ya estuvo el sábado pasado en este foro, ya es conocido por ustedes. Ustedes mismos nos pidieron que lo volviéramos a invitar para que nos dijera en concreto, para que ustedes conozcan más y mejor este nuevo amparo de los derechos humanos, las ventajas y las desventajas, la nueva ley de amparo al desnudo, la nueva ley de amparo a su disposición, muy concreto y muy específico. Muchas gracias, licenciado Horacio Velázquez. Gracias a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas de Facebook que nos hacen el honor de estarnos viendo en este momento. Amigos, amigas de Facebook y de todo el mundo, gracias. Su servidor, Román Díaz Vázquez, coordinador general de este foro permanente sobre la nueva ley de amparo. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer que hagan el favor de estarnos escuchando. Agradecemos mucho sus comentarios y, como ustedes atinadamente lo dicen, vamos a checar las ventajas y desventajas de la ley de amparo, en la cual vamos a ver que tenemos unas ventajas muy importantes, porque ahora, como les mencioné en la vez anterior, que ahorita tenemos nosotros en los juicios de amparo unas situaciones nuevas que se traducen en la cuestión de que las cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, y el Ejecutivo Federal, a través de su consejero jurídico, podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia que resuelva los amparos en forma prioritaria y todas sus providencias y procedimientos, ¿sí?, cuando se trate de cosas que afecten el interés social o el orden público. Ahora, ¿cuáles son estos casos de urgencia que esta misma nueva ley de amparo atinadamente lo está poniendo? Pues los amparos cuando se afecten a los grupos vulnerables, que ya saben que la misma ley los establece: pues, estados de pobreza, de marginación, personas que no tienen la capacidad de promover un juicio, cosa que pues es muy novedosa, porque en este caso
el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al recibir la solicitud, de inmediato la turnará al Pleno y el Pleno va a resolver por mayoría simple. Así de rápido, estamos hablando de un procedimiento, que también tenemos los casos de urgencia en esta misma forma, que son cuando se afectan los precios de los productos de consumo básicos, ¿verdad? O productos que son no tan solo básicos, sino también la cuestión de que sean necesarios. ¿Por qué es esta situación que estamos hablando de los monopolios y la libre concurrencia? Porque actualmente, como hablamos de la vez pasada del neoliberalismo, tenemos el problema de monopolios, que ustedes lo saben muy bien, telecomunicaciones, televisión, teléfono, tenían incontables, hasta los tomates, las tortillas. Tenemos este problema del monopolio, impiden la libre concurrencia. Por eso es que ahora se le va a dar, cuando se aumenten los precios en los productos básicos o de estos necesarios, se va a resolver en forma prioritaria. También tenemos cuando son daños irreversibles a la ecología. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los casos, por ejemplo, la tala de árboles, ¿sí? Que si dejamos que estén cortando todos los árboles, ¿qué tiempo tarda en crecer un árbol? Entonces hay que prevenir estos daños irreversibles que ya están contemplados dentro de la nueva ley. Ahora, también no se va a conceder la suspensión en el amparo cuando se permita el aumento de los artículos de primera necesidad. También tenemos contra las campañas de alcoholismo, de drogadicción, que para mí faltaría también el tabaquismo, ¿verdad? Porque son cuestiones de salud pública en nuestro país y en todas partes del mundo, que aquí debemos de cuidar este tipo de campañas, ¿verdad? Que no, la autoridad no nos restrinja, que podamos estar haciendo nosotros campañas a favor de esto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos las cuestiones de ventajas dentro de la ley de amparo, como también les comentaba la vez anterior, cuando en materia penal se da el no ejercicio de la acción penal, ya está como tercero interesado, porque ahora es la figura del tercero interesado. El tercero interesado, al tener la calidad, en este caso el indiciado o el procesado, pues ya podrá también defenderse. Ya no es, o sea que ya no va a existir, ya no se suprimió la expresión de tercero perjudicado. De tercero perjudicado, que ahora es más atinado tercero interesado. Pues sí, porque había confusión con eso de tercero perjudicado, ¿verdad? Y interesado pues ya es más amplio, ¿no? Abarca también perjudicado o hasta beneficiado, ¿no? Porque ya interesado, no nos dice si es interesado en forma positiva, negativa, interesado es más amplio. Y es aquí donde tenemos estas ventajas, donde se puede defender también el procesado o el indiciado, porque antiguamente pues nada más el denunciante hacía su amparo, promovía su amparo contra el no ejercicio de la acción penal, y el indiciado pues, ¿qué defensas tenía? Y si se llegaba a revocar este no ejercicio de la acción penal, pues con las consecuencias para el indiciado, ¿verdad? Entonces ya tienes una forma de defensas, o sea, vamos viendo cómo el amparo va siendo más justo, más equilibrado en ambas partes, porque ahora también tenemos para la víctima o el ofendido, cuando tiene el carácter de quejoso, sobre todo lo que es la reparación, ¿sí? Tenemos también la suplencia de la queja para esto. Antiguamente nada más era para el sentenciado o el procesado. Exacto. No, ahora también lo tenemos para la víctima o el ofendido, que ya son planos de igualdad que debemos de tener, ¿no? Que debe de ver la ley de amparo, que en eso considero que sí está muy bien. También otra cuestión que es muy buena en cuanto a la ley de amparo es de que en los casos en que proceda la suspensión contra una privación de la libertad, el quejoso la podrá hacer en su domicilio. Fíjense qué novedoso. Desde su domicilio. Desde su domicilio. Qué novedoso. Digo, qué importante y qué trascendental, porque ese tipo de amparo tiende a proteger lo más sagrado del ser humano, que es la libertad. Claro. Le dijo el Quijote a su fiel escudero que la libertad era el don más valioso que los dioses habían dado al ser humano,
y que por la libertad bien valía la pena dar hasta la vida, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo está eso de que desde su domicilio podrá? Sí, vamos a suponer que lo puede hacer a las 2, 3 de la madrugada, es para proteger su libertad esa demanda de amparo. Claro. Que llegan personas dependientes de autoridades policíacas que se lo quieren llevar privado de su libertad, ¿qué pasaría en ese caso concreto? Digo, para que nuestro auditorio lo capte mejor, porque nos están viendo de sí, aquí la ley de amparo establece que en ciertas circunstancias, como podrían ser personas de muy avanzada edad o personas muy enfermas, que es imposible que nosotros las traslademos, ¿verdad?, a un centro de reclusión, porque son personas que a veces se les está poniendo diálisis o están en tratamiento, o acaban de ser operadas, o por su edad, pues ya es imposible que las lleven a una reclusión. Entonces ahí es posible que su prisión, por decirlo así, sea en su propio domicilio. Una cosa muy novedosa y muy justa, ¿verdad?, para que prevé la ley de amparo. También dentro de la ley de amparo que hablamos de que ya tenemos la suplencia de la queja en este tipo de cuestiones para menores de edad, que ahora inclusive los pueden promover por su propio derecho. Silencio, por favor, Y de inmediato, doctor, silencio. El órgano jurisdiccional le nombrará un representante. Cuando el menor sea mayor de 14 años, él puede nombrar a su propio representante. Esto es también muy importante porque ¿cuántos menores de edad no tienen la capacidad de ejercicio para promover un juicio de amparo por su propio derecho? Aquí vamos viendo que la ley de amparo ya se los permite. Entonces esto también creo que es una ventaja muy buena. Ya no es necesario que comparezca su representante legítimo. Ya no. Directamente. Directamente. Ahora también pasando a otro punto muy importante, que es en cuanto a los quejosos, que se puede hacer en forma colectiva, que aunque sean actos distintos, pero provengan de la misma autoridad y los perjuicios sean análogos, o sea, no que sean idénticos, análogos, ¿verdad? Se podrá pedir al Consejo de la Judicatura Federal que se concentren en un solo juzgado para que se resuelva esto en forma colegial, ¿sí? Porque tendríamos el problema de que si vamos a tener amparo, ¿verdad?, en diferentes órganos jurisdiccionales, y unos resuelven que protegen, otros que sobreseen, otros que no. Ahí tenemos muchos casos. Yo tengo muchos casos así con la anterior nueva ley de amparo. Sí, entonces vamos a ver. El juez de Zacatecas nos amparó, o ganamos el amparo en contra de actos reclamados consistentes o relacionados con la reforma laboral y los asesinatos de mexicanos por la patrulla fronteriza. No, amparó, y ahí tengo la sentencia. Incluso hace 8 días, el sábado pasado la traje. Y otros jueces de diversa región auxiliar sobreseyeron. ¿Cómo ves? Y a veces en el mismo juzgado se les han dado criterios contradictorios. Claro. Por eso precisamente se está pidiendo la concentración de todos los juicios. Se está contemplando en esa nueva ley de amparo. Sí, porque ahí ya habría más coherencia para evitar precisamente este tipo de problemas. ¿Cómo es posible que sean actos de autoridad, ¿sí?, que en una se protege, en otras se niega, en otras se sobresee? Es cuestiones que son muy aberrantes, porque no puede ser posible esto. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, en la nueva ley de amparo se permite la concentración de todos estos juicios de amparo. Nada más que podríamos tener un inconveniente. ¿Qué inconveniente podría ser? De que yo, que no tengo muchas probabilidades de ganar un juicio de amparo, ¿qué es lo que haga? Pues si ya veo que a esta persona tiene mayores probabilidades de ganar el juicio de amparo, pues solicito la acumulación basado en que es el mismo acto de autoridad que me causa un perjuicio análogo, ¿verdad? Que tendríamos que empezar a ver todo eso, la cuestión de análogo. Como podemos ver, hay muchas ventajas dentro de la nueva ley de amparo. La única reflexión que yo haría, que marqué en el artículo 61, fracción primera, la cuestión de improcedencia del juicio de amparo,
que habíamos dicho que era contra adiciones o reformas a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver de qué forma aquí la jurisprudencia y las sentencias nos piensan a manejar este tipo de situación. Les agradezco muchísimo. Yo sé que esto es para mayor tiempo, no estamos viendo así de manera somera, superficial, pero tendremos oportunidad porque cuando siempre... Mañana y el sábado. Sí, sobre todo porque pues tenemos que, todo esto tendremos que ver qué criterios se van a empezar a hacer en la práctica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que empieza a desarrollarse. Siempre que hay cosas nuevas, pues hay mucha confusión, muchas interrogantes, y les agradezco muchísimo que se interesen por estos comentarios. Muchas gracias. Gracias, licenciado Horacio Velázquez Martínez. Distinguidos televidentes y asistentes a este foro, es muy amplísimo, como lo dice nuestro ponente, nuestro invitado especial a este foro permanente sobre la nueva ley de amparo. Imagínense ustedes, se dice que hay pocos amparistas en México y que para el conocimiento del amparo se requieren años y años, muchísimo tiempo. Inclusive ahora nosotros estamos considerando que el amparo se ha vuelto más complejo, el juicio de amparo, la técnica del amparo. Antes era la fama que tenía el amparo de complejo, de muy técnico y en consecuencia sofisticado, intrincado. Ahora, con que el amparo es protector de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, con mayor razón creemos que es más complejo. Por eso imploramos a su comprensión en este foro que se está transmitiendo en vivo y directo a todo el planeta Tierra en este momento por televisión internacional en el canal Patrio. Agradecemos al licenciado Horacio pues haber expuesto estas líneas, estos apuntamientos en torno a la nueva ley de amparo de manera muy sintética. Hay cuestiones como el interés legítimo, el amparo adhesivo, la declaración general de inconstitucionalidad, el amparo directo, desde luego el mismo nuevo amparo de los derechos humanos que sustituye al amparo oterista e inclusive va mucho más allá del amparo rejoniano que contemplaba nada más la protección de la Constitución de Yucatán. Ahora es un amparo constitucionalidad-convencionalidad. Pero todas estas innovaciones las iremos tratando en toda una serie de etapas, de eventos aquí en el foro. Por eso es permanente sobre la nueva ley de amparo, análisis, crítica, opinión, comentarios y desde luego planteamiento de casos concretos o específicos y casos que hemos ganado de amparo. Vamos a darle la palabra, agradeciéndole nuevamente su brillante presencia y participación, al licenciado, el doctor Trinidad Bobadilla, que lo va a ver no desde un punto de vista como jurista, sino como defensor de los derechos humanos. Y le agradecemos su presencia al dirigente de APIMAC y también de la Plataforma Constitucionalista y de Amparos de México. Gracias, doctor, su participación. Y gracias también a nuestro dirigente, perdón, su nombre se me fue. Óscar Luis Anela Figueroa. Óscar Luis, bienvenido, muchas gracias. Nos va a hacer algún comentario aquí en el foro sobre la nueva ley de amparo y la Constitución. Lo esperamos en su momento, si gusta, pero independientemente de ello, muchas gracias por su presencia. También está aquí Cristian, dirigente de la Plataforma Constitucionalista y de Amparos, del Foro Permanente de Amparo. Gracias, Cristian, por tu presencia. Y tiene la palabra el defensor, el promotor, uno de los más importantes defensores de los derechos humanos en México, José Trinidad Bobadilla Carmona. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos encontrado a través de la historia que en México dio un gran documento
que se llamó amparo hace muchos años. Esto era limitado, pero a través del tiempo y de grandes personajes se logró la ampliación. Nuestras autoridades que han pasado a través del tiempo en los Estados Unidos mexicanos, en el continente americano, han ido preparando esto de años anteriores. Los derechos humanos se vieron de una manera beneficiados. De esta manera se dio una capacitación, un diplomado en derechos humanos, en lo cual se preparaba en el Senado a un grupo muy amplio de ciudadanos, de abogados, de licenciados, de especialistas en amparo. Esto se llevó a cabo aproximadamente hace 7 u 8 años. Vinieron ponentes de todo el mundo, pero nos veíamos limitados en este aspecto por las condiciones que presentaba la ley en los Estados Unidos mexicanos. Y tiene poco tiempo que se da el nuevo amparo, el cual va conforme a la globalización, de tal manera que ya protege en su totalidad en la Carta Magna, y esto no solamente es dentro de la Carta Magna, sino los convenios y acuerdos firmados por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos con el mundo, de tal manera que esto, una vez más, como sucedió con Rejón, con Otero, con Vallarta, con Burgó Orihuela, con grandes amparistas, como aquí el profesor Román Díaz Vázquez, ha logrado dar otro beneficio a la humanidad a nivel global mundial, con este gran modificación que ha sufrido el amparo. Muchísimas gracias. Gracias, el doctor Bobadilla Carmona, destacado defensor de los derechos humanos en México. Y a continuación tendremos la participación del licenciado Juan Hernández Mercado. Él es uno de los secretarios generales de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México y de la Plataforma Constitucionalista de México. Gracias por su presencia y además destacado dirigente de pensionados, jubilados y adultos mayores. Señor secretario general de la APIMAC, tiene usted el uso de la palabra para que nos dé su brillante participación o aportación en este foro permanente sobre nueva ley de amparo, análisis, crítica, opinión, comentarios, casos concretos y ganados en la práctica y en la realidad, invitando a todos los estudiantes, a todo el mundo, a todos los ciudadanos, para que participen en este foro. Gracias, apreciable auditorio, al licenciado Román, al doctor Bobadilla y al licenciado Román. Fundamentalmente, lo que noto, sí hay un avance innegablemente en la ley de amparo y no quisiera caer en el ánimo de la inconformidad que luego se genere, o con un espíritu contestatario. Más bien sería establecer, el amparo, como todo juicio, es impulso de parte, tiene que ser reclamado por alguien. Pero eso vuelve a dejarnos en la condición de que el Estado dice, bueno, la sociedad o los segmentos de sociedad que consideren que están vulnerados en sus derechos, pues pueden hoy protegerse a través del amparo, sobre todo en el caso de los derechos humanos. Pero el Estado sigue sin asumir su verdadera responsabilidad y nos deja en el amparo la posibilidad, desde luego, de defender nuestros derechos. ¿Cuál es una de las contradicciones? De pronto, por el Estado mismo, nos dice, vamos a hacer una lucha contra la obesidad, cuando hay 21 millones de niños, en estado de pobreza. Entonces, los 21 millones de niños en estado de pobreza tendrían condiciones para poder presentar su amparo. El problema es concentrar los 21 millones de niños, o alguien que diga, yo lo represento porque tengo derecho a la alimentación. Entonces ahí volvemos a caer en un juego muy extraño del Estado, donde dice, te doy el instrumento jurídico para la defensa del derecho, como una forma de resolver aparentemente el problema.
Sin embargo, mis responsabilidades como institución, como Estado, permanecen al margen. Eso es lo único que noto que hace falta procesar de manera mejor dentro del marco normativo de nuestro país. También, eso sí creo que es parte del esquema, estamos en un momento de transformación formal o en los hechos del Estado mexicano. Y creo que debemos inscribirnos y participar lo más que se pueda en diferentes foros y a través de diferentes acciones para que realmente esta ley de amparo se perfeccione o no consideremos que no cubre exactamente las expectativas de la mayoría de la sociedad. Y por otro lado, también nosotros estemos en la condición de establecer un nuevo marco normativo donde participen mejor los actores políticos y la sociedad organizada. Es decir, hoy tenemos un Pacto por México, pero no tenemos a la sociedad articulada, con sus propuestas, con los inquietudes. Las barras de abogados, por decir algo, no están ahí presentes. Los segmentos especializados de las universidades también están ausentes en el Pacto por México. Por lo tanto, y por último, en la reforma que está haciendo ahorita en comunicaciones, yo dejaría como vacíos que se me hacen fundamentales, y hablando de los derechos humanos, un derecho humano es a la información amplia, correcta, profesional y debidamente fundamentada. En esa reforma, por ejemplo, tendría que decir, señores, vamos a dar espacio a que los especialistas en un segmento, en las horas de mayor audiencia, den una opinión de 30 segundos, de 1 minuto en los medios masivos de comunicación sobre los puntos más importantes que se debaten o están en la atención social de este país. Entonces, el amparo, instrumento maravilloso, nosotros somos pioneros en esto, pero puede ser perfectible y más bien sería el punto, vuelvo a insistir, en cómo hacemos que no deje el Estado a las partes la petición y el reclamo, sino que él asuma su auténtica responsabilidad. Pues yo les agradezco el espacio y muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Hernández Mercado, quien también ha sido diputado federal en la 55 legislatura federal de este país. Nos está pidiendo el licenciado Horacio Velázquez Martínez efectuar un adendum, un comentario más sobre algunas cuestiones que considera importantes, relevantes, para que nuestros distinguidos estudiantes, ciudadanos, a los miembros de todo el gremio jurídico nacional, de la judicatura, de la docencia, del foro, participen en este ciclo permanente donde vamos a estar tratando cuestiones de amparo, técnico, jurídicas, prácticas. Y hablando de prácticas, invitamos a todos los estudiantes para que vengan aquí a este foro permanente, donde también estaremos llevando el taller de práctica, litigio y de amparo, para que todos conozcan de lleno los tips del litigio y del amparo. Entremos a la redacción, a que ustedes tengan demandas, sentencias, los diversos cursos y trámites, sobre todo a la luz de la hoy nueva ley de amparo. Adelante, doctor Horacio Velázquez. Muy amable. Mi comentario va en este sentido, enfocado a los jóvenes estudiantes de Derecho, que los asusta que el juicio de amparo es muy técnico. Actualmente tenemos la suplencia de la queja en menores de edad, discapacitados, pobreza extrema, grupos vulnerables. ¿Qué es lo que debemos de hacer para los muchachos? Promoverlos con menores, promoverlos en situaciones que afecten a la familia, a la estabilidad de la familia. Y entonces aquí la autoridad federal está obligada a suplir la deficiencia en los conceptos de violación o en los agravios. Entonces aquí tienen ustedes, como si se tratara en materia laboral para el trabajador,
que tiene que hacer la suplencia en los conceptos de violación o en materia agraria para los comuneros, ejidatarios, en los menores de edad, que es lo que estamos viendo actualmente que utilizan muchos abogados. Hacen que promuevan menores de edad y con esto obligan a la autoridad a que le haga la suplencia en asuntos en cualquier materia. Esto es en cualquier materia. Acuérdense que el estricto derecho es la cuestión civil, administrativa, fiscal, pero tratándose de estos grupos, ¿sí?, hay suplencia que utilizan muchos licenciados en Derecho y por qué no los estudiantes para empezar a entrar en el juicio de amparo, apoyarse con estos grupos donde se da la suplencia de la queja. Por ejemplo, tenemos en materia penal una situación que se está planteando mucho. Los jueces están ahorita, si ven que un licenciado en Derecho en su calidad de defensor no domina el proceso oral penal, le preguntan al indiciado o procesado que si quiere cambiar de abogado, que sea una persona competente que domine el derecho oral penal. Y de esta forma le nombran al de oficio, violando con esto la libertad que tiene el quejoso de nombrar a su abogado. Muchas gracias, licenciado Horacio Velázquez. Yo quisiera apuntar, desde luego con todo respeto, para el licenciado Horacio Velázquez Martínez y para todos, porque aquí también pues se trata de debatir algo. Efectivamente tiene razón el licenciado Horacio Velázquez, pero en mis cátedras y mis conferencias que he dado a lo largo de más de 10 años, siempre les digo, no se confíen en ese principio de la deficiencia de los conceptos de violación y los agravios en el amparo, en la demanda de amparo y en los recursos, o sea, en los conceptos de violación y en los agravios. No hay que confiarse, porque si decimos, bueno, y queridos estudiantes, por la deficiencia de la queja, hay planteo así como vaya mi demanda de amparo, mis conceptos de violación y mis agravios, está bien, además es técnica de amparo y así está uno de los principios y de las bases. Pues yo les aconsejaría que piensen que no existe ese principio, que nos ubiquemos en la postura de que hay que aportar en la defensa, en los agravios, en los conceptos de violación, como si fuera todo de estricto derecho, es decir, aportar lo más posible de conocimientos, de argumentaciones, de razonamientos en la defensa constitucional, ahora de los derechos humanos y garantías, de acuerdo a la nueva ley de amparo. Perdón, con todo respeto, en mis cátedras que he dado a lo largo de y ancho toda la República es lo que les digo, no se confíen en el principio de la deficiencia de la queja, olvídense de que existe, piensen ustedes que para todo es el estricto derecho, es decir, que hay que aportar lo más que se pueda en el caso concreto. ¿Está bien? Claro. Sí. Con todo respeto. Y bueno, ya estamos casi en la culminación del foro permanente sobre nueva ley de amparo, en la parte que se está transmitiendo en vivo y directo a todo el planeta Tierra, a todo el mundo, desde Canal Patrio en televisión internacional, en su hora ciudadana y constitucionalista. Y tal como lo anunciamos en un principio, ya está aquí con nosotros el director general del Canal Patrio, destacado dirigente social, legislativo, por favor, legislativo, porque es diputado, además también presidente del Consejo Nacional de Organizaciones y pues uno de los también más importantes y destacados juristas, y aparte de jurista, político mexicano, igual que dos de nuestros más grandes y preclaros, egregios, insignes juristas mexicanos, conformadores, creadores del amparo, fueron jaliscienses. Don Mariano Otero Mestres, que a los 30 años logra con su voto particular la implantación del amparo en México,
en el año de 1847, y luego otro grande del amparo. Uno dice la doctrina y la historia de nuestro país, uno de los más importantes presidentes de la Suprema Corte de Justicia que tenemos y que mencionaba el doctor Trinidad Bobadilla, don Ignacio Luis Vallarta. Roberto Villaseñor Aceves también es jalisciense, es nuestro siguiente participante. Con él cerramos este foro por el día de hoy, convocándolos para mañana y el próximo sábado, mañana a las 2 de la tarde y el próximo sábado a las 2 horas, para escuchar a ese gran jurista que estamos presentando, don Roberto Villaseñor Aceves, que nos dé su ponencia, su opinión, su comentario sobre la nueva ley de amparo. Gracias, Roberto. Gracias, Román. Pues solo con el privilegio de compartir con el auditorio que hoy está en el canal Patrio, a lo largo de todo el orbe, por este canal internacional, por este canal global, que es un canal patrio. Y es canal patrio porque los hombres creemos en el proyecto social de la nación, y sobre todo de la nación mexicana. Somos creyentes absolutos de esa gran estructura jurídica que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y agradezco de antemano que podamos dirigirnos a ustedes, y en especial al maestro Román Díaz Vázquez, que conjuntamente con estos personajes que ya mencionó, Ignacio Luis Vallarta, Mariano Otero, prácticamente pues el maestro Ignacio Burgoa, que es un gran jurista, y pues él podría decir que están los primeros 5 mexicanos que conocen la Constitución al revés y al derecho, pero sobre todo que defienden los intereses patriotas, los intereses de los patriotas. Amigos, Román Díaz Vázquez es no solo un buen padre de familia, un gran abogado, un gran esposo. Hoy tenemos a su señora esposa aquí acompañándonos, a sus niñas. Es una gente dedicada a servir a la patria. Gracias por poder tener un lugar junto a un patriota comprometido con México. Gracias, Román, por permitirme disfrutar de compartir estas reflexiones contigo. Hoy que estás hablando de la nueva ley de amparo, y que seguro quienes me precedieron de la palabra, empezando por ti, que conocen bastante el tema, primero quiero decirles que la nueva ley de amparo, que finalmente regula el artículo 103 de la Constitución de la República, pues prácticamente quiero compartirles que ha sido modificada la Constitución, y hoy por hoy hay una profunda y grande reforma. ¿Por qué? Porque las empresas globales y nacionales dañan los intereses de los mexicanos hoy por hoy de muchas maneras. Vemos como grandes concesionarios en materias de todo tipo, de minería, de marina mercante, de telecomunicaciones, dañan los intereses de los mexicanos profundamente, y por eso dice la Constitución en este nuevo texto, algo que para mí debería ser leído de manera muy clara: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y su protección más amplia. Al decir esto, habla como un artículo que defiende, finalmente todos sabemos que la Constitución tiene un responsable de hacerla cumplir, el Estado mexicano. El Estado mexicano, que todos, no voy a dar una clase de sociología, ni de politología, ni de derecho. El Estado es la nación unida en torno a unas costumbres y a unas leyes en un territorio y con una misma lengua. Esto es el Estado mexicano. Él es el responsable de que se cumpla la Constitución. Entonces dice definitivamente que las normas que contiene nuestra Constitución, que son derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos muy claro con los ministros y los jueces y los que interpretan la ley, y con los legisladores algo muy claro: es el género, la especie, es la garantía individual. Genéricamente son los derechos humanos. Esto para que me quede claro al auditorio, ¿no? Y se interpretarán de conformidad al espíritu constitucional. Obviamente no estamos hablando solo de un Estado benefactor, estamos hablando del Estado comprometido con los ciudadanos,
y con los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy muchas leyes pueden ser retrógradas, pero podemos invocar como segunda fuente de interpretación jurídica los tratados internacionales para respaldar, ¿sí?, los derechos humanos de un ciudadano. Y finalmente, favoreciendo así y en todo tiempo y en toda forma a las personas de la manera más amplia, lo cual quiere decir que puede ser un Estado extranjero, puede ser el Estado mexicano, puede ser un particular extranjero o un particular nacional el que puede violar los derechos de un ciudadano. Y dice finalmente en su tercer párrafo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, dice, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Podríamos hacer alguna aproximación, por favor? Una aproximación. ¿Alguna aproximación? Que... Es que esto que está leyendo el licenciado Roberto Villaseñor, o está comentando, mejor dicho, es muy importante. Este es el primero. Aproximación. Y el párrafo tercero, que nos habla claramente. Es una gráfica para que... Es que nos están viendo en todo el planeta y va a muchas universidades, todas las universidades del país. Pues enhorabuena a todos los universitarios y sobre todo a aquellos comprometidos con la patria. Amigos, el maestro Román Díaz Vázquez, que ha disertado en más de 100 universidades, aquí está su hijita más pequeña. Pues tú también, ¿verdad? Y pues hemos tenido el privilegio de que muchos mexicanos ya hayan escuchado a Román a lo largo y ancho de este planeta. Se ha dedicado a difundir, a hacer entender y a conocer la esencia y el valor y la trascendencia del derecho positivo mexicano, y en especial de la Constitución. Muchas gracias. Ahora bien, yo quiero hacerle la reflexión que la parte que se me hace más importante, porque tiene factores positivos y negativos. Desde mi punto de vista, el factor positivo es ese, que favorece a los derechos humanos de los ciudadanos. Ojalá los jueces lo hagan cumplir y el Estado ejecute en todos sus términos más amplios lo que finalmente obliga al Estado y a todos estos entes violadores de los derechos humanos a cumplir o hacer cumplir, y de la manera como dice la Constitución, de manera supletoria o de aplicación, ejecución sucedánea, ¿verdad, Román? Y este es un término, es un concepto sucedáneo que se puede, cuando ya violaron los derechos de un ciudadano, tienen que beneficiarlo, tienen que compensarlo. Eso es lo sucedáneo. Beneficiarlo de alguna manera si violaron sus derechos y obviamente incendiaron sus casas o se inundaron sus casas. ¿Qué estamos esperando? Que le compren una nueva casa, lo reinstalen en una situación similar o mejor. ¿Por qué? Porque además violaron sus derechos, su privacidad, y violaron lo que dijimos, la universalidad, ¿sí? Principios que tienen que respetarse, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Amigos, esto nos enseña mucho, pero ahora la parte negativa. La parte negativa es que le da la oportunidad al Estado mexicano de hacer contubernios y cuchupos con estos violadores de los derechos humanos, con estos transgresores, que pueden ser, como lo son, empresas chinas, australianas. ¿Y por qué lo digo? Porque son los que vienen a violar los derechos de los mexicanos en el campo mexicano. Quiero decirles que el ejemplo más típico es la mayor riqueza de México está en sus minas. Nada más, potencialmente México tiene la mayor riqueza en oro y en plata en este planeta, y no se diga en otros recursos minerales más, porque hay minerales no metálicos y minerales metálicos. Entonces quiero decirles, amigos, que por ejemplo entre los minerales no metálicos se encuentra la varita, que es un subproducto que surge del suelo en el magma de los volcanes, y toda la cordillera, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, y esto sirve para los ductos petroleros, para sacar la riqueza, el oro negro. Y obviamente a los mexicanos les pagan $5 y se venden $500 ya puesto en el pozo petrolero. No vemos más que las empresas americanas
beneficiándose de la variante. ¿O extranjeras en general? Normalmente son extranjeras porque los últimos 12 años desafortunadamente se dedicaron a ponerse al servicio de las empresas extranjeras. Ojalá los mexicanos hayan aprendido que no dejaron ningún beneficio el haber votado por la derecha, porque finalmente creyeron que tenían que administrar la gerencia, incluso le cambiaron nombres a las direcciones generales. Y toda esa gente no podría interponer amparos en base a los derechos humanos. Esa es la clave. Están explotando. Tenemos que decirles, ¿pero qué creen? Dice la Constitución en estas nuevas reformas a la ley de amparo, ¿qué creen que le modificaron? Dice que el Estado mexicano no otorgará el derecho ¿de qué? De suspensión provisional del acto reclamado. Esto es muy delicado porque obviamente imagínense ustedes que llega un chino y le quiere comprar la concesión al gobierno de la República y le da al funcionario $1 millón por debajo del agua o $100 millones. No, estamos hablando de uno, valen miles de millones de dólares las minas. Y luego se quieren defender el ejido, la comunidad, la cooperativa que está explotando y pues como no le va a dar $100 millones o 10 o 1, pues obviamente quiero decirles que vamos a ver cómo va a haber una violación flagrante de derechos, pero de repente en la Cámara de Diputados pareciera que el mayoriteo supera a la razón, al sentido común y a la dignidad humana. Por eso creemos que es una de las fracciones violatorias y transgresoras de los derechos humanos y que parece ser que será reimplantado la época de la simulación en el ejercicio del derecho. Amigos, tristemente esta ley reglamentaria viola los principios, como dijimos, entre otros democráticos, porque sabemos que la Constitución no solo es un régimen jurídico integrado por todo este conjunto legal de leyes que finalmente nos dan estructura jurídica y marco jurídico, y estamos viendo cómo van a transgredir. ¿Ustedes creen que sea posible que llegue un extranjero a comprar una concesión a la Secretaría de Economía y se la quieran vender? ¿O aquí todos son correctos y decentes? No es posible. Si antes que otorgaban el derecho a la suspensión provisional del acto reclamado, obviamente había violaciones flagrantes, como puede ser en Xochitl, Sinaloa, donde de repente los gobernadores como Juan Millán han estado haciendo las suyas y hay minas de los ejidatarios que cada vez que se manifiestan los meten a la cárcel. Hagan de cuenta como ocurrió desafortunadamente hoy en Venezuela, que a los que se manifestaron con las cacerolas los metieron a la cárcel y además les dijeron que les van a aplicar por terroristas la prescripción de sus bienes. O sea, es una intimidación terrible que en un confiscación de sus bienes. En un estado democrático no podemos permitir esto, porque la libre manifestación de las ideas, como nuestro artículo 6 constitucional pregona, debe de ser del libre albedrío, de libre expresión, y además, como señala el noveno dice que la libre manifestación de nuestras ideas en grupo, en comunidades para reclamar un derecho, será permitido legalmente para todos los mexicanos. Imagínense qué terrible que en Venezuela esté pasando esto. Amigos, con tristeza vemos que el autoritarismo hace gala en América Latina, empezando por México en esta ley de amparo, en la cual no es posible que si hay violaciones a los derechos de los campesinos, de los trabajadores mineros, ahora les quiten hasta el derecho a la famosa suspensión provisional. Es que no es posible si no hay suspensión, y sabemos, como tú lo acabas de decir, que aún con suspensión la autoridad Horacio luego llega y ejecuta la Exacto, y van a decir pues que se sobresee el amparo porque ya es un acto consumado. Tristemente. Efectos irreparables consumados. Entonces, imagínense ustedes, por eso creo que hoy por hoy la sociedad mexicana debe de estar en pie de lucha, porque definitivamente pareciera que la sensibilidad ha desaparecido de las autoridades. No vemos con claridad cómo se manifiestan los maestros, caray. Parece ser que a todos les quieren aplicar la misma vara. Yo no estoy de acuerdo con que lesionen a ningún tercero, pero obviamente están faltos de oficio político. Yo los invito a todos los actores, pues las gentes, o la autoridad. Ambas partes.
pero hay alguien que tiene la responsabilidad de actuar con mayor mesura y con mayor compromiso y con mayor sensibilidad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad tiene que actuar así, esa es su obligación. La de los maestros, pues, ojalá no nos dieran ese testimonio, porque imagínense qué van a hacer nuestros hijos si ven que ellos no quieren evaluarse o quieren autoevaluarse. Imagínate que tu hija te diga a ti, Román, que ya no quiere ir a la escuela porque ella tiene 10. ¿Cómo? Sí, porque ya me evalué y tengo 10. Y la ves jugando a las muñecas y la ves jugando a la diversión. Pues no es así. Es lo que está pasando. Y luego agarra las muñecas y te golpea con ellas y golpea al público. Pues obviamente quiere decir que aquí el que le falta carácter es al papá también, porque obviamente ya se tardaron demasiado. Deberían haberles quitado las plazas a los belicosos. Hay muchos jóvenes sin empleo que sí quieren trabajar y aceptan ser evaluados. La educación de nuestros hijos es el mayor patrimonio de la nación mexicana. La cultura y la educación de México es lo único que nos va a hacer grandes como mexicanos. Amigos, yo los invito a que siempre valoremos que la grandeza de México está en nuestros hijos y en su educación. Ese es el mayor patrimonio y no podemos permitir que ni un grupo belicoso ni un grupo ignorante destruyan el futuro de México. El futuro de México está en el bienestar, en la educación, en la visión y en el trabajo de nuestros hijos, y solo va a ser realidad cuando los maestros cumplan con su deber y la autoridad también. Amigos, no podemos permitir que este país siga transitado por la simulación. La simulación ha destruido esta nación y yo creo que hay que cobrarle la factura de alguna manera a las autoridades que quieran ser irresponsables y no quieran entregar a la mejor causa de nuestro país, que son nuestros hijos, y no quieran respetar ese derecho sagrado a la educación, que es por el que pagamos impuestos y es el más importante, porque todo lo demás realmente, desafortunadamente, si vemos salud, si vemos alimentación, si vemos vivienda, también es una simulación. O sea, donde podamos ver una vivienda de interés social hoy en una pajarera de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, eso no es vivienda, y menos digna, como dice la Constitución. Que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. Amigos, ojalá se pongan las pilas, se comprometan y permitan que la vida sea cordial, y sea armoniosa y sea respetuosa, y que todos nuestros hijos tengan un hogar digno y decoroso. Gracias, Román, por permitirme hablar de la ley de amparo, de sus beneficios y de sus perjuicios. Y en especial, ahora le toca a los jueces aplicar un criterio que permita que haya rapidez y sumariedad en un juicio de amparo, de tal manera que el que invoque justicia tenga el derecho a ser escuchado y obtenga el derecho a ser reivindicado. Para eso son las leyes. Enhorabuena, que Dios los bendiga y Dios bendiga a todos. Gracias, licenciado Roberto Villaseñor Aceves. Licenciado Roberto Villaseñor Aceves, diputado local en la capital de la República Mexicana, destacado jurista mexicano, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, fundador también de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, exacto, con registro vigente en el Instituto Federal Electoral, además también fundador de la Plataforma Constitucionalista Mexicana, y licenciado Roberto Villaseñor, director general de Televisión Internacional, Canal Patrio. Queremos preguntarle que qué opina del procedimiento que tenemos desde hace tiempo en defensa de los necesitados en México. Son más de 50 millones, algunos hablan de 70 millones, hace rato tú mismo hablabas de la extrema pobreza. Es un procedimiento que traemos desde hace tiempo en defensa de todas estas personas, concreto y específico, para la búsqueda de que se les dote de vivienda, educación, salud. ¿Tú considerarías que con la nueva ley de amparo, en base a lo que tú mismo dabas lectura, aquí en el artículo 1 de la Constitución, con la inclusión de la protección de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, que es factible el procedimiento que nosotros tenemos para amparar a millones de mexicanos que carecen de esos
del ejercicio, porque los gozan, porque ahí están en los tratados, ¿no? Tienen capacidad de goce, pero el ejercicio, o no los están viviendo en la práctica, esos derechos humanos. Hablabas de las grandes riquezas de este país, pero más de 70 millones de pobres. ¿Tú crees que sea factible ese programa que nosotros tenemos y que está poniéndose a la disposición de la gente, no en una situación de rebelión, sino en una situación de ejercicio legítimo de los derechos humanos y de justicia, como dice Bobadilla? Amigos, ya dijimos hace un rato que el género son los derechos humanos, es algo universal, derecho a satisfacer las necesidades básicas. Y obviamente ya hemos hablado que a través del derecho de petición consignado en el 8º Constitucional y el derecho de amparo, esto nos ayuda a que definitivamente podamos lograr que en México, ¿sí?, estas garantías, estos derechos que son garantizados y que conocemos como garantías individuales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, todo esto, amigos, que definitiva y desafortunadamente se ha convertido en un truco de simulación de las autoridades, porque han visto al Estado como un negocio, no como un privilegio del servicio, como decía Juárez, que deberían de enfocarse a la medianía de los ingresos para vivir con honestidad y para hacer de México un país justo. Amigos, hay mucho por hacer en esta materia y por eso yo quiero decirles que quiero mandarle un mensaje como parte final, como colofón de este espacio, porque ya viene otro programa, Roma. Es lo siguiente: que no se olviden las autoridades, los legisladores. Al hablar de autoridades hablo de legisladores, de jueces y de las gentes que dirigen al Estado mexicano a través de la administración de los recursos que deberían de utilizarse para satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos. No podemos permitirnos el tener un Estado rico y un pueblo pobre. Nuestro país tiene todos derecho al bienestar y no podemos tener un país lleno de riquezas y un país lleno de pobres. Amigos, vamos a recurrir al 39 Constitucional, exigiendo en todo tiempo. Tendremos el derecho de modificar nuestra forma de gobierno. Si ustedes no cumplen, haremos el cambio que México demanda. Gracias. Entonces, a través de los amparos, el procedimiento que tenemos lo apoya totalmente. Muchas gracias, licenciado Roberto Villaseñor. Está aquí con nosotros también dos destacadas mujeres dirigentes sociales. Elizabeth Flores, bienvenida Elizabeth, y María Guadalupe Vela, bienvenidas. La presencia femenina, Norma González, desde luego también, y cerraríamos, Catita y Amparito, y cerraríamos con la participación de, no hay alguien más que quiera intervenir, ya el tiempo está encima, ¿verdad? Con don Cristian. Adelante, Cristian. Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar mi opinión sobre la política nacional. No es, he observado políticos como Marcela o Alberto. Sí estoy a favor de las causas izquierdistas, pero no es. Se criticaba mucho Salinas de Gortari cuando fue presidente de la República por ser un demagogo, porque siempre vertía palabras muy bellas al auditorio que lo escuchaba para engañar al pueblo y hacer de México lo que él quisiera hacer. Se necesita aplicar una política basada en la realidad. Por ejemplo, la Ciudad de México está gobernada por el PRD desde hace muchos años. Yo en lo personal, en particular, no he visto que ha habido avances en cuanto a la construcción de obra pública que ha permitido de cierta forma dar una mayor seguridad a la población, pero por ejemplo muchas calles, o sea, no obstante, hay muchas calles de la ciudad y muchas colonias que están abandonadas, la más completa oscuridad e inseguridad, no hay vigilancia. Tenemos una de las policías más corruptas del país, en el Distrito Federal. Se cometen muchos abusos de autoridad,
Macera fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal y él sabe muy bien que muchas de las personas que están presas en los penales no cometieron el delito que se les imputa y que mismas autoridades corruptas detrás de esos verdaderos delincuentes que se dedican a inventar delitos para extorsionar a las personas a las que detienen, ellos son los que deberían estar presos. Entonces ahí es donde debería aplicarse el amparo. Ahora, es lo que ya tenemos. También se necesita no tanto que la población dependa del gobierno, o sea, si el gobierno tiene la obligación de proporcionar seguridad social a todos los trabajadores empleados a través del seguro social, de pensiones, debería retornar el sistema de pensión, pero ya administrarlo, ya no administrarlo a las AFORES, sí, porque es un robo de recursos. Y debería de hacerse otra reforma laboral, pero revolucionaria, no contrarrevolucionaria como la quisieron, porque está quitando todos los servicios a los trabajadores, las empresas hacen lo que quieren con sus empleados, los contratan y los tienen como están su gana, y además se trata de personas laborales. No me refiero al móvil o al acoso laboral, sino a que contratan a una persona, le pagan un sueldo hacia trabajo de 5 personas, o un sueldo, y eso ya es trata de personas también, no es nada más. Hay otro que se trata de personas en el asunto del aspecto sexual. Entonces, eso sería. Gracias. Gracias. Por aportaciones de Cristian, le vamos a dar el micrófono a nuestro director general del Canal Patrio, al licenciado Roberto Villaseñor Aceves, para que dé por culminada esta otra etapa del Foro Permanente sobre Nueva Ley de Amparo, el ciclo de los grandes temas y retos nacionales dentro de las jornadas constitucionalistas conmemorativas del aniversario rumbo al centenario de la Constitución. Licenciado Roberto Villaseñor, por favor, gracias. Queridos amigos, solo quiero pedirles que se organicen con el licenciado Román Díaz Vázquez para que puedan expresar sus más caros anhelos a través del instrumento reivindicador que por excelencia es el amparo. A todos aquellos que haga falta su vivienda, su empleo, como dice la Constitución, un empleo digno, bien remunerado y socialmente útil, hay que exigirlo, y exigirlo con mucha precisión. ¿Quieres un trabajo en Pemex? Que sea desplazado un extranjero, porque hay muchos extranjeros ocupando espacios que le corresponden a los mexicanos. Amigos, no es que sea chauvinista o sea enemigo de los extranjeros, por el contrario, somos una nación solidaria, pero yo los invito a que empiecen a ejercer sus derechos y que hagamos un gran ejercicio nacional solicitando los amparos, llamándole a Román Díaz Vázquez al 11 44 4206. Él estará dispuesto siempre a servirles y apoyarles. Amigos, si quieren una vivienda, si quieren cualquier defensa de sus derechos, él podrá hacerlo, porque desde aquí culminamos al Partido Revolucionario Institucional a que cumpla con lo que dice, que verdaderamente reivindique y revolucione verdaderamente los derechos. Para eso se derramó sangre de más de 5 millones de mexicanos en la revolución, para ver un México mejor. Amigos, no queremos ver derramado el árbol de la democracia de nueva cuenta. Muchas gracias, enhorabuena, que Dios los bendiga, y gracias Román, y gracias a todos ustedes. Bien, bien, bien. El famoso Horacio que dice que te concluye. A ver,